Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo, de Rollo May. Segunda parte, El redescubrimiento de la personalidad. Capítulo 3, la experiencia de convertirse en persona. Conciencia de sí mismo no es introversión. La otra objeción que mencionamos anteriormente puede surgir en la mente del lector por medio de una pregunta como esta. ¿No deberíamos tratar de olvidarnos de nosotros mismos? ¿Acaso la conciencia de sí mismo no lo hace a uno autoconsciente hasta el punto de parecer taciturno, torpe e inhibido socialmente? Algunos inquisidores no dudarían en mencionar el caso famoso del ciempiés que fue presa de la melancolía por pensar demasiado en el orden en que debía mover los pies y entre tanto yacía desorientado en el pozo. La moraleja del ciempiés sería: mira lo que te puede ocurrir si tomas demasiada conciencia de lo que haces. Antes de contestar a estas objeciones, debemos señalar que es una desgracia que en los Estados Unidos se identifique la autoconciencia con la introspección enfermiza, con la timidez y con la torpeza. Como es natural, lo más importante que alguien querría ser es consciente de sí mismo. Pero en este aspecto el inglés nos juega a los norteamericanos una mala pasada. El alemán es más preciso al respecto. La palabra que significa autoconciencia quiere decir también confianza en sí mismo, que es como debería ser. Un ejemplo servirá para aclarar que aquello de lo que estamos hablando es exactamente lo contrario a la timidez, la torpeza y la introspección enfermiza. Un joven vino a hacer psicoterapia porque, aunque intelectualmente era brillante y en apariencia las cosas le marchaban bien, su espontaneidad estaba bloqueada casi por completo. No podía amar a nadie y no disfrutaba de la compañía humana. Estos problemas traían aparejada una gran ansiedad y depresiones frecuentes. Siempre había tenido la costumbre de tomar distancia con respecto a sí mismo, observándose, sin permitirse ser espontáneo, hasta que la preocupación por sí mismo se le hizo excesivamente dolorosa. Al escuchar música se preocupaba tanto por escuchar bien que no la oía. Incluso cuando hacía el amor tomaba distancia de sí mismo, observándose y preguntando ¿qué tal lo hago? Como puede suponerse, esto le daba cierta rigidez a sus maneras. Cuando comenzó la terapia y descubrió que debería tomar más conciencia de su interioridad, tuvo miedo de volverse más consciente de sí mismo y de que sus problemas se agravaran como consecuencia. Era el único hijo de unos padres ansiosos que lo habían sobreprotegido. Por ejemplo, nunca salían de noche porque temían dejarlo solo. A pesar de la ostensible liberalidad y racionalismo en las relaciones con su hijo, este no recordaba haberles contestado nunca durante su infancia. Los padres solían jactarse ante los parientes de sus progresos escolares, coleccionando los recortes de los diarios en los que se hablaba de él, enorgulleciéndose de que fuera más brillante que sus primos, aunque raras veces se lo manifestaban a él directamente. Por eso, ya desde niño, fue incapaz de desarrollar el sentido de su fuerza individual y de su valor, y lo sustituía con una preocupación excesiva por los elogios provenientes, al menos indirectamente, de sus éxitos escolares.
A esto se suma el hecho de que había pasado su primera adolescencia en la Alemania de Hitler, donde como judío que era, estaba expuesto a una propaganda continua sobre su pretendida falta de valor. Por eso su extrañamiento y su continua observación como adulto eran como continuar recortando notas del periódico, juzgándose y midiéndose, tratando de probarse que los nazis no tenían razón e intentando lograr de sus padres una genuina afirmación de sí mismo como persona. Este caso está, sin lugar a dudas, muy simplificado. Solo queremos ilustrar que la autoconciencia enfermiza de esta persona y su incapacidad para ser espontánea y sincera están conectadas precisamente con la falta de conciencia de sí mismo, que es también la falta de la experiencia de que él era el yo activo. Ser un mero observador de sí mismo, tratarse como un objeto, significa ser un extraño para uno mismo. El famoso 100 pies suele ser una racionalización que utilizan los que no desean seguir adelante en el difícil proceso de aumentar la conciencia de sí mismos. Además, no es la fábula apropiada. Cuanto menos seguridad tiene uno en el manejo de un automóvil, por ejemplo, tanto más tenso está y tiene que mantener el dominio de sí mismo. Por el contrario, cuanta más experiencia se tiene como conductor y cuanto más consciente se es de los problemas del tránsito y de cómo reaccionar en las emergencias, más se puede uno confiar a las ruedas con una sensación de poder. Uno está seguro de ser el que conduce, el que tiene el control. La conciencia de sí mismo, en realidad, nos hace aumentar el control de nuestra vida y con ese poder aumentado viene la capacidad que nos permite avanzar. Esta es la verdad que está detrás de la aparente paradoja de que cuanta más conciencia de nosotros mismos tenemos, tanto más espontáneos y creativos podemos ser. Sin duda, el consejo de olvidar el yo aniñado, infantil, es un buen consejo, pero rara vez reporta algún beneficio. Es cierto además que en un sentido debemos olvidarnos de nosotros mismos en la actividad creadora, como lo veremos en el próximo capítulo, pero primeramente debemos considerar la difícil cuestión de cómo uno logra la conciencia de sí mismo.